Estamos en cuarentena, querido Javier, sobreviviendo tanto en la cuestión sanitaria, pero ahora también tenemos que decir fundamentalmente en la cuestión económica. Y nos encontramos en medio de un tira y afloje o un tira y tira con los bonistas, nuestros acreedores externos. ¿Cómo describís el actual escenario? Mira, lo que tiene que ver con el tema de la deuda, lo que hay que tener en cuenta es que Argentina técnicamente había entrado en default a mediados del 2018, cuando Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional por quedarse sin acceso a los mercados voluntarios de deuda. Después, en la evolución hacia el 2019, el incumplimiento de las metas fiscales, acorde a lo que ha sido la historia argentina, se cayó el programa. Ahí empezó la primera etapa del default, que fue básicamente cuando la CUNSA toma el cargo, y en ese caso, digamos, apareció esta farsa del reperfilamiento, que no era ni más ni menos que la deuda en pesos no te la iban a pagar, porque justamente eso hubiera generado una tremenda expansión monetaria y hubiera derivado en un salto en la tasa de inflación. Y después llegó el ministro Guzmán, el cual, digamos, cada día confirma que es un incompetente, es decir, el inicio arrancó muy mal, y después, con la llegada del coronavirus, la situación se complicó muchísimo más. La realidad es que la propuesta que tenía planeada originalmente no era seria, y la que armó después del coronavirus es muchísimo peor aún. ¿Por qué? Bueno, primero porque, a ver, la primera oferta estaba proponiendo básicamente que para una economía que se endeudara al 7% anual en dólares con un crecimiento del 2% anual, ofrecía generar un superávit primario de 1 punto del PBI, y eso te alcanza para pagar 20% del PBI, cuando Argentina tiene una relación de deuda producto de 90. Entonces, y si además vos considerás que los organismos multilaterales tienen 20 puntos en términos de PBI de deuda de Argentina, significaba que lo que le iba a ofrecer al sector privado, digamos, era nulo, o sea, porque no te dan los números. Y lo que tiene que ver con la segunda oferta es todavía muchísimo peor en términos de consistencia macroeconómica. A ver, una forma que vos podés describir la sustentabilidad de la deuda es cuando la relación deuda-producto cae en el tiempo. Eso se da como, entonces hay una forma, digamos, trucha, berreta, propia de un incompetente, que es el caso de Guzmán, que es asumiendo que si la deuda crece con la tasa de interés y el PBI crece con su tasa de crecimiento de largo plazo, entonces vos, suponiendo que la tasa de interés es menor que la tasa de crecimiento del PBI, la relación deuda-producto cae. Pero ese resultado es un resultado ridículo, porque si vos no tenés superávit primario, en algún momento vos tenés que pagar y no tenés recursos para hacerlo. Y fíjate que de hecho, digamos, Argentina, el déficit dejado por Macri bien medido primario es de 3 puntos del PBI, el paquete fiscal que está pensando el gobierno son 6 puntos más, o sea, con lo cual estaríamos yendo a niveles de déficit fiscal primario de 9 puntos del PBI, sumale la caída del PBI, y nunca hay una, digamos, un comentario por parte del ministro y por todas las personas que rodean a Alberto Fernández sobre poner en caja las cuentas públicas. Por lo tanto, o sea, suponete que por claro, el mensaje que le está dando es, mira, tenemos este déficit, vamos a ir a un déficit mayor. Exacto. Y vos la única forma que tenés para pagar es con superávit primario. Si no hay un ajuste fiscal, no vas a tener con qué pagar. O sea, con lo cual lo único que harías es pasar el problema de tenerlo ahora a tenerlo en el 2023, pero no arreglás el problema. Es lo que hacen todos los gobiernos, ¿no? Tratan de tirar la pelota para adelante. Bueno, está bien, pero el tema es que, digamos, o sea, ya te encontrás en una situación donde no tenés más nada para tirar la pelota para adelante, porque estás reestructurando. O sea, ya defaulteaste la deuda en moneda local y en moneda extranjera de legislación local. Bueno, ahora están yendo directamente por el default de la deuda moneda extranjera de legislación extranjera. O sea, y te estás quedando, digamos, ya sin márgenes de negociación.
Y la realidad es que la propuesta es una payasada, porque si vos sos acreedor, que ya, digamos, te hicieron una quita del 65% en el año 2005, ahora te quieren hacer otra del 60%. Además, vos sabés que si vas a litigar, podés ir a litigar ahora para reclamar lo que te dijeron que te iban a pagar. De la otra manera tendrías que esperar hasta el 2023, que como Argentina no tiene ningún plan de poner las cuentas fiscales en orden, o sea, te vas a encontrar con títulos de peor calidad, ¿sí? Y vas a tener que esperar de brazos cruzados durante 3 años para ver que en 2023 no van a pagar de vuelta. Es decir, la verdad es que los incentivos no están para arreglar. Por eso, digamos, vino para atrás la negociación, que supuestamente la querían cerrar el viernes pasado. Son 10 días más que quedan. Sí, bueno, que te quedan hasta el 22 de mayo, porque, digamos, Argentina, una vez que cae en el incumplimiento, sí, que son unos cupones por 500 millones de dólares asociados a 3 bonos, tiene plazo para remediar esa situación hasta el 22 de mayo. Es decir, la verdad es que, de vuelta, la propuesta es muy mala y, bueno, lo que van a terminar haciendo es dejar sin crédito externo a la economía argentina. Fíjate que si hoy Argentina tuviera crédito externo, no tendría que estar sufriendo lo que está sufriendo en términos de pérdida de bienestar como consecuencia del efecto negativo de la pandemia. Ahora, si el gobierno, esperemos que sea así que cuanto antes mejor, decide, bueno, tratar de resolver la cuestión de fondo, una oferta más o menos seria, ¿qué debería incluir? Básicamente una reducción del déficit y plantearse llegar a un superávit. Exactamente, digamos, Argentina, digamos, para sentarse a negociar, a la luz de los números que va a terminar generando en el 2020, va a tener que demostrar cómo va a ser para hacer un ajuste de 12 puntos del PBI y poner la economía de vuelta a crecer. Y ninguno de esos elementos están presentes, porque yo no veo ninguna intención por parte del gobierno de bajar el gasto público. Escúchame, no lo hicieron ahora con el tema de la pandemia, le recortaron los ingresos a toda la población con un modelo de cuarentena cavernícola, ¿sí? Pero la de ellos no se la tocaron. Es más, los diputados hasta se asignaron partidas extras, sí, dieron aumentos también a los empleados del Congreso, digamos, y nunca tocaron una moneda del gasto público. Bueno, entonces, eso lo que te muestra es que acá no se va a tocar el gasto público, y si vos no vas a tocar el gasto público, digamos, o lo financiás con emisión monetaria, cosa que está implícita en los trabajos que mandó Guzmán, con lo cual vas a generar un desastre inflacionario, ¿sí? Deuda no podés tomar más porque, digamos, o sea, con las condiciones leoninas que le están poniendo, digamos, nadie le va a querer prestar a Argentina, y al mismo tiempo, digamos, o sea, la verdad que para subir los impuestos no hay espacio para una economía que tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Ahora, ¿crees que, estamos hablando con Javier Milei, le decimos a los oyentes que se van sumando a la transmisión, ¿crees que un escenario similar al 2001 hoy está más cerca que nunca? Sí, claro, obvio, porque cuando se hace la presentación mostrando a todo el arco político argentino, es similar a la payasada de cuando el default de Rodríguez Sá todos aplaudían. Sí. Es exactamente igual. Lo que te está diciendo es que la corporación política no está dispuesta a tocar sus privilegios y que no importa el color político que sea, van a estafar a los acreedores. Ahora, te hago una pregunta. Si bien ahora el panorama es completamente pesimista, si se da un escenario de una reversión en el escenario o en la escena externa, es decir, si se da este hipotético escenario de una China que empieza a absorber commodities que nosotros podemos proveer, ¿crees que ahí sí Argentina podría salir mejor parada? Porque pienso en la experiencia de la salida de la crisis de 2001, con obviamente el contexto de default, pero con unos commodities que estaban aumentando en su valor, con una China que absorbía todo, crecía a tasas del 8%, o inclusive por momentos más,
pero eso ayudó a que Argentina pudiese de a poco salir adelante. Después decidimos no resolver los problemas de fondo, descuidar el superávit, etcétera. Pero, ¿crees que capaz el gobierno está especulando con que en algún momento se acomode el escenario externo, no sea favorable, viento de cola, y ahí ya salimos adelante? Para mí es un error conceptual grosero creer en lo que se llama el modelo del export-led growth, o sea, el crecimiento liderado por exportaciones. O sea, la verdad es que vos no podés tener export-led growth en Argentina si además, o sea, primero porque no es consistente, porque se crece acumulando capital y trabajo. Entonces, si vos pretendés crecer con superávit de comercial y superávit de cuenta corriente, o sea, en realidad lo que estás diciendo es que le estás dando ahorro al mundo. Si vos te estás prestando, o sea, vos exportás ahorro, tenés menos ahorro dentro de tu economía y por ende la economía crece menos, porque invierte menos. Punto uno, o sea, digo, ahí hay una inconsistencia. Pero más allá de la inconsistencia, supongamos que creemos en esto del export-led growth. Bueno, digamos, vos, si querés fomentar las exportaciones, justamente lo último que se te debería ocurrir en la cabeza es reventar impuestos a los exportadores, cosa que lo están haciendo en distintas vías, ¿no? Por un lado porque les cobran retenciones y por otro lado porque los obligan a liquidar al tipo de cambio oficial que está absolutamente desfasado con el tipo de cambio paralelo. El tipo de cambio paralelo ya está en 125. Sí, es decir, hay 60, casi, hay una diferencia de casi del 100% entre el oficial y el paralelo. No, eso es demencial. Lo repasábamos recién al comienzo del programa, digamos. ¿Pasaron cuántos? 5 meses, 6 meses desde que asumió el gobierno y el dólar ya tiene un valor que ha superado el 80%, digamos. El dólar real, que es el que podemos eventualmente comprar. Y hoy miraba justamente el dato de comparativo de cuánto ganan los productores rurales de los países del Mercosur. Y ahora Argentina es de los que menos gana. No, bueno, obvio, por eso, digamos, o sea, se te derrumban las exportaciones. Es decir, vos no podés, o sea, pretenden crecer liderado por exportaciones, que ya mencioné que es una inconsistencia, pero además reventando a los exportadores. O sea, digamos, es como decir, bueno, voy a correr los 100 metros llanos, le voy a ganar a Usain Bolt, y mi primer medida para ganarle a Usain Bolt es cortarme una pierna. Claro. Mira, acá dice, por ejemplo, un oyente, Berto, dice, Walmart se va del país porque consideran que las condiciones del país son inviables. Burger King cierran varios locales por lo mismo. ¿Somos un país inviable? ¿Tenemos salida? ¿Vos crees que algo de nuestra dirigencia va a pensar algún día en, bueno, che, hay que resolver los problemas de fondo porque así no vamos a ningún lado? No, Argentina es inviable porque la reforma que necesita Argentina para volver a crecer, para volver a alcanzar la prosperidad y volver a estar en los primeros planos del mundo, es una reforma que implica reformar el Estado, y en esa reforma tienen que perder los políticos. Y como los políticos es una casta que está, digamos, no importa quién es el que gobierna, es decir, siempre es los políticos contra el sector privado que genera riqueza. Entonces, no importa quién es el color, son lo mismo. Es decir, el error es creer que son algo distinto. No, son exactamente lo mismo. A ver, ¿querés un ejemplo fabuloso? El niño Máximo Kirchner manda, digamos, un impuesto. Claro, como él nunca laburó en su vida, no sabe lo que es ganarse la guita y que venga el político y te la robe, el impuesto patria. Ahora, ese impuesto después va a la Cámara de Senadores, lo agarra una senadora del PRO y lo único que hace es cambiarle el nombre. ¿Te das cuenta que son la misma basura? O sea, sí, de no hecho importa, vemos que las soluciones, digamos, a los problemas siguen siendo mismo. las mismas. Cepo sí, cepo no, después cepo sí y ahora cepo sí. Que lo que uno ve es que la solución que nos ofrecen nuestros dirigentes más allá del partido político son siempre las mismas. Exactamente. Uno que pone el cepo, el otro que lo saca y después lo vuelve a poner. Entonces, digamos, si la reforma que necesita Argentina es una reforma del Estado para desahogar al sector privado y que la economía pueda volver a crecer, el problema radica en que esa reforma no es incentivo compatible con los políticos, porque tendrían que dejar de robar, tendrían que dejar de enriquecerse obscenamente contra el hambre del pueblo, y no están dispuestos y tienen el monopolio de la violencia para ejercértelo. Es decir, fíjate esto, te obligaron a dejar de producir, es decir, destrozaron tus ingresos,
pero te obligan a seguir pagando impuestos. ¿Sí? Es más, originalmente te obligaban a pagar digamos, los salarios y pagar y mantener la cantidad de empleados. Ahora, bueno, flexibilizaron el pago de salarios, o sea, digo, podés negociar un poco a la baja. Ahora, eso sí, la de los impuestos ni se te ocurra, esa es sagrada. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde roban ellos. Claro, porque ellos mismos lo dicen. Si bajamos impuestos, baja la recaudación, y bueno. Bueno, digo, la recaudación se está desplomando. Sí. En marzo, ¿sí?, estuvo 20 puntos porcentuales debajo de la inflación. Y en abril estuvo más de 30 puntos por debajo de la inflación. Bueno, esto es un escándalo, y el gasto público volando, eso hace que, por ejemplo, digamos, el Banco Central tuvo que anotar utilidades ficticias, ¿sí?, por 1.8 billones, y ya le giró al Tesoro 600.000 millones de pesos, ¿sí? Lo que pasa que los esterilizó metiéndole LELIQs y pases a los bancos, es decir, que le está pudriendo el balance a los bancos. Entonces, si en algún momento la gente se asusta y corre, digamos, o termina en una explosión de emisión monetaria, porque hoy las LELIQs y los pases representan más que una base monetaria, ¿sí?, o alternativamente te encontrás con un plan Bonex. ¿Crees, Javier, que se puede dar un escenario donde quieran confiscar nuestros ahorros? Sí, claro, obvio. Sí. Obvio. Porque a ver, fíjate esto. Si yo te tengo que pagar una deuda y no la pago, ¿te estoy confiscando, sí o no? Sí, sí. ¿Ok? Bueno, fíjate que Argentina defolteó su deuda denominada en pesos. Es decir, algo que lo podría haber hecho emitiendo dinero y no lo hizo. ¿Por qué? Para evitar las consecuencias inflacionarias. Es decir, que si vos llegas a tener un escenario de corrida, las basuras inmundas de los políticos, con tal de no tener que fumarse, ¿sí?, el ajuste, ¿qué hacen? O tener que bancarse un episodio de mayor inflación, van a estar dispuestos claramente a expropiarte. No tengas dudas. A ver, yo te cuento, cuando arrancó el 2001, esas basuras inmundas que se llaman políticos votaron algo que se llamaba intangibilidad de los depósitos. En noviembre ya tenías un corralito y no podías tocar la plata. Sí. Y conforme avanzó el tiempo tuviste un corralón y después tenías alcatrán, no la podías sacar de ninguna manera. ¿Te das cuenta? Es decir, con tal de no tener que pagar los costos de las barrabasadas que hacen los políticos, están dispuestos a cualquier tipo de vejación y confiscación y lo que fuera. Bien, es un tema que nos deja, obviamente, como hacemos cada vez que hablamos, nos deja pensando mucho. La verdad es que uno ya se ha vuelto bastante más pesimista, si es que en algún momento estuvo realmente optimista. Javier Milei, muchísimas gracias. Alan, siempre es un gusto enorme hablar contigo y te mando un abrazo grande. Otro para vos. Era Javier Milei, economista, con, rotundas declaraciones respecto de el escenario económico que estamos atravesando y, en definitiva, lo que se viene. Porque, claro, ahora la pregunta es, ¿y si sale mal la negociación? ¿Y si la economía no se acomoda de ninguna manera? ¿Cómo termina todo esto y cómo sigue?